Sí, ya. Ahora no se escucha, ya, ahora se escucha. Sí, se escucha el audio. ¿Ya? ¿Se escucha ahora? Ya. Uno de los puntos que tenemos dentro del programa de Antauro, ¿no?, es el asunto del servicio militar obligatorio. Como todos sabemos, durante muchos años existió y después se fue el servicio militar obligatorio, ¿no? Como se fueron muchas cosas en este país, como se fueron los cursos de Historia del Perú, los colegios, el curso de Geografía, el curso de Historia de los Límites, Educación Cívica, todo se fue yendo, ¿no? Y también se fue, por supuesto, el servicio militar obligatorio, porque había gente que no estaba de acuerdo con ellos, con eso, pero otra gente sí, y le sirvió muchísimo, a mucha gente sí le sirvió, ¿no? Le sirvió un tiempo, se tecnificó inclusive, y bueno, hizo su servicio normal, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hablar es sobre ese tema, y para eso tenemos al general Herbert Dávila, que como militar y estudioso del asunto nos va a dar una exposición. Y tenemos también al alumno, ¿no?, a Over Trinidad, que ya todos lo conocemos, ¿no?, de la política de que los alumnos también hablan, ¿no? Ahora los alumnos también van a escribir, ¿no? Estoy esperando, ya Montoya mandó un artículo, estoy esperando que manden sus artículos para poder colocarlos, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Y comenzamos con Over, que tiene más aproximadamente 10 minutos, aproximados. ¿A qué hora te gusta? Sí, ya tengo medio, sí. Buenas noches, compatriotas. Soy Over Trinidad Rivera, abogado. Voy a tratar en estos momentos, de acuerdo a la programación efectuada, el servicio militar obligatorio y participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional. Este es un tema muy importante, toda vez que de los principios, que son un decálogo de 10 principios, este es el 8º principio. Una vez que lleguemos al poder, tenemos que aplicar los 10 postulados del partido etnonacionalismo. Considero que de los 10, todos son importantes, pero 4 son más relevantes. Primer punto: dejar sin efecto la Constitución de Fujimori del año 1993 y poner en base al articulado 307 del año 1979 una Constitución en donde hubo una participación social de todos los entes políticos. Ha sido más democrático esa Constitución elaborada. Sabemos nosotros que esa Constitución ha sido adulada por muchos países, inclusive ha sido un marco de copia para sus propias constituciones. Bajo esa óptica, el partido ha puesto bien en poner este articulado relevante. El otro punto que lo considero relevante, como le reitero, todos son importantes, es la nacionalización de las empresas estratégicas. Todo el mundo, todos los países occidentales tienen sus empresas. Ningún país de Asia se ha desarrollado a base del sector privado. Todos los países del tigre asiático que decimos ahora se han desarrollado en base a las empresas estratégicas. Pero de acuerdo a la implantación del neoliberalismo en nuestro país, neoliberalismo que se aplicó con la caída del muro de Berlín y la desintegración del imperio soviético, pues todas las empresas fueron vendidas por el siamés Fujimori Montesinos. En ese sentido, cuando el partido tome el poder, tiene que nacionalizar las empresas estratégicas. No estoy diciendo estatización,
Estoy diciendo nacionalización. Inclusive puede tomar un sector privado, pero nacional. Tiene que ser un empresario peruano. El otro punto relevante es la nacionalización de los medios de comunicación. Medios de comunicación que se han valido para mantener a esta oligarquía criolla que más de 200 años nos tiene dominado. Una oligarquía criolla que desde el año 1924, después de la independencia de Ayacucho, ha actuado a la espalda del pueblo hacia las clases mayoritarias. Llámese así el indígena. El siglo XIX ha sido execrable para la política social, toda vez que este sector fue marginado, fue ninguneado. El comportamiento de la derecha oligárquica ha sido execrable en este periodo. Solamente participaban en el servicio militar el sector indígena. La ley era muerta. Ni sabían por qué participaban, porque muchos no sabían ni leer ni escribir, ni sabían el idioma castellano. Pero eso no fue culpa de ellos, sino de un país desintegrado, un país injusto, arbitrario. Hasta tenían sus literatos. Uno de ellos es Ricardo Palma, quien dijo en los estertores del siglo XIX, casi a finales, una carta a Nicolás de Piérola: el indio peruano no sirve para el patriotismo. Es un grupo que odia al banquilloso. Es un grupo que odia al costeño. Pero ¿cómo no iba a suceder si era un sector marginado, tratado inhumanamente? Porque las leas en ese entonces se levantaban como si fueran animales. Eso lo digo yo, para que no suceda. Si nosotros vamos a implantar este principio, se entiende que debe de participación total. Entiendo que los hijos de empresarios, hijos de intelectuales, clase media y el sector pueblo, todos tienen que participar. Porque si no, no hay amor a la patria, amor a la nación. Por eso que no tenemos ni nación. No tenemos nación hasta ahora formada. Bien claro, el sociólogo Hugo Neira, historiador, también dijo en una entrevista: ¿qué me une a mí del otro si yo no he servido a la patria? ¿He servido a la patria? No. ¿He pagado impuestos? No. ¿Todos pagamos impuestos? Diré, perdón. No. ¿Todos servimos a la patria? No. ¿Todos vamos a la misma escuela, las mismas características de escuela? No. En estos 200 años hemos tenido una oligarquía criolla. Todavía siguen sus nietos. Tienen sus medios de comunicación. Por eso, el siguiente punto, uno de los puntos relevantes también, es la estatización o nacionalización de la tele limeña. Una tele limeña que ha servido para denigrar el indígena, llámese con programas Chola Jacinta, denigrante total. Tenía que haber una demanda a la Corte Superior de Cusco para que resuelvan a favor de nuestra casta social. Ni el Tribunal de Lima nunca se interesó. Algún fiscal que denuncie
ese maltrato a nuestros hermanos indígenas. Porque el fiscal de oficio fácil podría haber denunciado. El otro punto, pero la Tierra Limeña, ¿por qué se porta así? Porque es garantía para el sector oligárquico dominante en estos 224 años, o 220 años, desde la independencia de la batalla de Ayacucho. A José María Arguedas, en un conversatorio, grupo de intelectuales de la Tierra Limeña, en el año 65, ahí estaba Sebastián Salazar Bondi, Julio Kotler, Henry Fabre, Aníbal Quijano. Le mostraron que por qué su obra estaba de más, de todas las sangres, no iba a resolver la problemática de la nación. Este literato que se había interesado en la problemática situacional racial del Perú, dijo alguna vez: he navegado por gusto. Y el año 69 se dio un tiro en el sentido y falleció. Menos mal, el mundo en estos momentos está cambiando. La geopolítica mundial está bien movida en estos momentos. Queda esto. La doctora me está diciendo el tiempo, entonces únicamente... No, que le queda estos minutos. Quiero, estimados compatriotas, tenemos más de 1 millón de jóvenes en edad de trabajar y estudiar. A eso se le llama los NINI, no estudian ni trabajan. Por lo tanto, la aplicación de este principio nacionalista está bien sustentado, porque esos van a servir a la patria, van a aprender un oficio, y como les reitero, no todos van a sentir ganas de servir a la patria. Pero para eso tenemos que hacer una propaganda en las escuelas. Tenemos que formar al individuo desde las escuelas, porque en este país, por racismo es una discriminación adverso a su semejante. Tenemos que trabajar mucho en las escuelas. De lo contrario, esta tara que nos afecta más de 200 años no va a ser desterrada. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí. Yo también tenía un poquito de tiempo. Bueno, muchas gracias por la intervención. Realmente he hecho una síntesis de los puntos, los principales puntos que Antauro tiene para su programa, ¿no? Yo le agradezco muchísimo y como explicación yo paso un papelito, no para que corten ahí mismo, sino los minutos que le quedan para que puedan cerrar bonito, porque no hay que interrumpirlo, decir ya, ¿no? Ya leen y ya saben que ya tienen que cerrar, ¿no? O sea, acomodar bien. Es por eso que yo paso el papelito, para que sepan que ya les queda poquito, ¿no? Bueno, entonces ahora, muchas gracias otra vez, ¿no? Una charla bastante interesante. Y ahora vamos a trabajar con el especialista en este tema, que es el general Herbert, ¿no? Ya ustedes lo conocen, ya ha dado otras charlas acá, ¿no? Entonces él ha traído, me parece, con un PowerPoint o alguna cosa, ¿no? Te paso, Herbert. Gracias. Vas a poner, ¿no es cierto? Que nosotros nos vamos, esto hay que ponernos allá para no taparles a ellos. Si no les tapamos a ellos. Que sentarnos aquí al costadito para mirar nosotros también y no taparlos, ¿ya? No te ves a la... Un poquito más arriba.
Bien, gracias. Compatriotas, muy buenas noches a todos los militantes y simpatizantes que están presentes aquí en nuestra escuela. De igual manera a los que nos acompañan por nuestra página oficial, principalmente a los compatriotas de la región Junín y todos los compatriotas de las otras regiones. He preparado para ustedes en este tema importante, como ya mencionó mi antecesor en la exposición, principalmente recordando los 10 puntos patrióticos. Y en estos 10 puntos patrióticos voy a hacer un énfasis recordando que en nuestro Congreso, pasa la siguiente, que en nuestro Congreso realizado los días 18, 19 y 20 de julio, una de las conclusiones precisamente fue que los 10 puntos patrióticos van a ser la base para nuestro plan de gobierno. Y la fuente es del libro de las conversaciones con Antauro, prisión Ancón 2, del 4 de febrero de 2020, para que no existan diversas 10 puntos patrióticos. Estos son lo que la fuente está indicando, del libro que indica. Y acá hay una relación que ya establezco rápidamente. Lo dijo mi antecesor. En el punto patriótico número 1, que a propósito ya estamos hablando de desconocer, ya no derogar como inicialmente estaba, guarda relación porque cuando nosotros desconozcamos la Constitución del 93 y restituyamos la 79, durante el desarrollo de la exposición van a ver un punto que se guarda en relación con el punto 9, que es la interrupción del servicio militar obligatorio. Ahí lo van a ver. Y entendemos que entonces, que en esa lógica, si estamos diciendo que vamos a desconocer la Constitución del 93 y vamos a momentáneamente restituir la 79, debe haber esa lógica con la normativa que había en ese momento. ¿Qué dice la Constitución del 79 respecto al servicio militar obligatorio y qué dice la del 93? Como introducción también les puedo mencionar lo siguiente. En la actualidad existen normativas de un servicio militar voluntario que nos han puesto 22 beneficios. 22 beneficios que en la práctica los gobiernos no lo han implementado y realmente solamente es teoría, verso, discurso. Un esfuerzo del legislativo de implementar una ley que no se implementa, que no se reglamenta, y entonces esas vamos a tomar en un gobierno nacionalista. Entonces, la siguiente, por favor. Voy a desarrollar en antecedentes la situación actual, análisis y conclusiones. En los antecedentes, un poquito de historia desde cuándo empieza nuestro servicio militar obligatorio y cómo se va a ir cambiando al servicio militar voluntario. Y en cuanto a la situación actual, realmente cuando escuchamos, y ayer mismo escuchábamos a varios periodistas y el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso actualmente, se ríe de la posición de que nosotros estemos pensando en un servicio militar obligatorio. Y en el mundo hay países que están con el servicio militar obligatorio. Entonces no puede ser un chiste para esos congresistas, hoy presidentes de comisiones, de que el pueblo se quiera manifestar en una situación que en el entorno mundial existe y en el entorno latinoamericano también. Entonces ahí vamos a concluir, vamos a analizar realmente cómo es que en nuestro plan de gobierno estamos estableciendo, relacionando el servicio militar obligatorio con el proyecto que tenemos de Fronteras Vivas y un pequeño antecedente de ahí de cómo realmente es el quiebre de por qué estamos en un servicio militar voluntario. Que en un momento, en la actualidad, un congresista que ha participado en esas operaciones con un potencial de un servicio militar obligatorio, hoy diga que es necesario y voluntario. ¿No? Entonces, lo menciono así porque con esa capacidad de servicio militar obligatorio hemos estado precisamente en conflictos y hemos enfrentado la defensa y soberanía del país. Y en unas conclusiones, principalmente dos conclusiones. ¿Qué vamos a hacer en nuestro plan de gobierno? ¿Qué vamos a restablecer? ¿Y qué proyecto de ley vamos a realizar? La siguiente, por favor. A través de la historia, desde cuando empieza la primera constitución, se instaura en 1823, y ya el servicio militar obligatorio estaba
como mandato constitucional, obligatorio. Así nace precisamente a la vía republicana nuestro país, obligatorio. Y de igual manera, aquí ya Castilla, con un enfoque distinto, ya instaura la prohibición del reclutamiento forzoso en esos años, para luego nuevamente implementar, le guía en 1912, el servicio militar obligatorio. Acá resalto que no había ningún beneficio en ese servicio militar obligatorio, no existía, 1912. El quiebre es acá en 1999. Ya se prohíbe precisamente el servicio militar obligatorio con la palabra prohibición del reclutamiento forzoso. Pero así ha ido cambiando nuestra historia. Y aquí es que tenemos que tener en cuenta el 99. Acá hay un trasfondo de esto histórico y que sabe, muchos no lo han percibido y no lo decimos. Y en 2008 ya sale esta ley, la que está actualmente vigente, la 29.248, la prohibición de reclutamiento forzoso, es decir, ya un servicio militar voluntario. En este periodo, si analizamos 99, 2008 y 2024, aquí vemos cómo es que en realidad, si dicen que ese servicio militar voluntario es bueno, con todos sus beneficios, debería pues incrementarse los jóvenes, que se incremente. Pero si nos analizamos este cuadro, en el 99 tenemos 105.000 efectivos de tropa, el 2008 95.000 y en la actualidad tenemos 85.000. Se ha ido decreciendo y si continúa aquí, ese servicio militar voluntario que muchos defienden no es atractivo, ni cumple la finalidad, porque tampoco están implementando todos los 21 beneficios que nos ofrecen. La siguiente. Nuevamente, como ya mencionaba, como a algunos les causa gracia a algunos señores congresistas que estemos buscando un servicio militar obligatorio, en el mundo está así. Hay países que sí han decidido tener su servicio militar obligatorio y otros voluntarios. Los resultados se pueden reflejar con otros indicadores, pero para que ustedes sepan y puedan defender nuestra posición, en el mundo sí existen otros países que buscan el servicio militar obligatorio. Caso Brasil, caso Venezuela, Paraguay, Ecuador, Cuba y Colombia. Los otros tienen su figura que muestra la diapositiva. La siguiente. En el mundo, de igual manera, existe unos con voluntarios y otros con obligatorios. Nosotros estamos buscando en nuestra propuesta que sea lo obligatorio. Le voy a explicar por qué es importante y mejor. Dentro de estos, en lo que yo he tenido experiencia realmente, yo les puedo mencionar el de Israel. En una experiencia que tuve como agregado de defensa y militar en Brasil, los israelíes, todos participan y todos están metidos en su servicio militar obligatorio. Y cuando van en misión diplomática, toda la familia va y hace su tarea. Hasta hoy creo que me parece para mí el más importante y referente. La siguiente. Acá es necesario mencionar, porque esta es parte de nuestra propuesta. En este antecedente, en este decreto legislativo 264, de 3 beneficios, a propósito, regresa al cuadrito inicial para ver los beneficios. El cuadro anterior, la línea de tiempo. Aquí le estaba mencionando que aquí no había ningún beneficio en 1912 por el servicio militar obligatorio. En esta ley ya nos venden un producto de 8 beneficios y cuando ya lo sellan con la ley vigente, 21 beneficios, que en la práctica algunos tienen que ser obligatorios, que tienen que darse, ¿no? Como alimentación, como salud, como alojamiento, pero el resto sigue siendo verso. No han cumplido lo que dicen que el servicio militar voluntario es más eficaz. Pasamos a la que estábamos allá. Ya, este es importante. Y esto vamos a tomar, esta propuesta la vamos a retomar del decreto legislativo 264. Esta desapareció como un beneficio que tenían todos los servicios militares
obligatorio cuando ya pasaban a la situación de licenciados. Obtener el término de su servicio militar obligatorio en forma gratuita, si así lo desea y solicita, una parcela en la zona de colonización, en el lugar de su elección, de acuerdo con los pilares de desarrollo previstos para los indicadas zonas. Aquí estábamos cuando hablábamos en el discurso de fronteras vivas, desarrollo fronterizo. En ese marco es que estaba este decreto legislativo 264 en un gobierno de Belaúnde Terres. La siguiente. Acá pongo un ejemplo, y esto ha sido en mi experiencia de haber visto cuando implementamos en Pichari, a partir de 1995, cómo ha crecido la población y qué beneficios ha tenido. En la práctica se instala una instalación militar y en forma obligada, miren cómo ha ido creciendo. Hoy 2024, 35.000 población estimada en un distrito. Con este concepto, si nosotros desarrollamos, implementamos algunas de los lugares que hoy están abandonados, nuestras fronteras abandonadas, si implementamos este modelo, porque daríamos espacio para ocupar y hacemos la defensa y soberanía de la integridad territorial, en estos 200 años que han pasado no hemos cubierto, no hemos hecho una presencia real del Estado. Al contrario, están abandonadas. Prueba de ello es Loreto, Ecuador y Brasil. Es el ejemplo más claro de abandono de nuestra frontera, y esos son los gobiernos que nos han llevado a eso. Entonces, si llevamos este ejemplo, que lo hemos visto desde el 95 hasta la fecha, sí podríamos cumplir con este otro concepto, que son las zonas fronterizas y zonas rurales en fronteras vivas. La siguiente. Y acá está el análisis que es importante para que ustedes sepan, defiendan y sea el discurso de todos los compatriotas para defender nuestros 10 puntos patrióticos. Y guarda relación con el punto patriótico número 1. La Constitución del 79, en su artículo 78, sobre el servicio militar, decía lo siguiente: el servicio militar es obligación patriótica de todos los peruanos. Se cumple en la forma y condiciones y con las excepciones que fija la ley. Ya hablaba de obligación patriótica. Sí, es un punto, un argumento importante. Si regresamos a la 79, momentáneamente esta, y desarrollamos la de la frontera vivas. ¿Qué dice aquí en la Constitución del 93? Verso, teoría, en la finalidad, nada de que un peruano se sienta identificado y que pueda defender su patria, se identifique con los valores de respeto a los símbolos patrios, patriotismo. No existe. Como siempre decía cuando estaba en mis cuarteles, no existe mejor lugar, no existe ninguna universidad que te enseñe amor a la patria, respeto a los símbolos patrios, disciplina, orden. No existe en otro lugar. Es ese valor que te da el servicio militar obligatorio, el servicio militar. Entonces, este punto es importante. La Constitución de 79 nuevamente nos habla de una obligación patriótica, casi obligación. Servicio militar que debemos retomar. La siguiente, por favor. En esta ley, que es la actual, nos habla en su artículo 60 de todos estos derechos. 9 derechos. Algunos se tienen que cumplir, porque gratificación de licenciamiento, pasajes y viáticos, prenda de vestir, tiene que usar, documentos personales de licenciamiento, tiene que darle, pero no hay más cosas. El 5 ya es dudoso. He gestionado, compatriotas, para que ustedes conozcan y sepan, y en otro momento les voy a compartir, si es que realmente esto se ha implementado. El punto 5, el punto 6, el 7. Ahí lo voy a leer el 7. Reservarla, esta sí puede ser que se está realizando. Pero en las otras, los beneficios, ahí van a ver que probablemente sea solamente un discurso, una ley de pura promesa. La siguiente. Precisamente aquí en el artículo 61, los beneficios licenciados. Esas son las que no se hacen. O sea, de las 21,
Sí, así es. 9 que en la práctica nunca se han hecho. Vamos a leer. Una bonificación del 10% en concursos para puestos de trabajo en la administración pública. Para ello, la presidencia del Consejo de Ministros abandonará las acciones correspondientes. Teoría, ¿se habrá hecho? Estoy seguro que no se ha hecho. Una bonificación equivalente al 10% de la nota final si postula a la escuela. Acá habla de la escuela de formación. Prioridad en el acceso a puestos de trabajo a través de programas de empleo y formación profesional, conforme a los convenios de cooperación que el Ministerio de Defensa deberá celebrar con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Discurso. Pueden haber hecho hasta su convenio, pero no se siente realmente que existan licenciados que estén beneficiados por ello. Y así si seguimos que en cada punto no vamos a encontrar que esa ley esté beneficiando a los compatriotas que han servido a la patria. Ingreso a los servicios de seguridad y vigilancia mediante los convenios que el Ministerio de Defensa celebre con el Ministerio de Interior, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y compañías de seguridad y vigilancia. Esto sería si realmente aplicáramos, si se hubiera aplicado, que bien que contribuiría con el otro punto, que es el punto número 10, de participación de las Fuerzas Armadas en los temas de seguridad ciudadana. Tampoco, teoría que la pueden tomar, pero no lo hemos hecho. Hemos aumentado los beneficios, pero no lo hemos implementado. Y así va mi crítica con todo esto. El G, el H, el I, el J, el K. Acceso a becas de estudio universitario, acceso a descuentos especiales. Acá hay una todavía que habla de una línea de crédito por banco. Después 3 meses. Sí, así es. Tengo completamente la duda que eso se haya implementado. Y así, nada de la ley 29.248 que dice ser la mejor, se ha implementado. La siguiente. Claro. En la actualidad del año pasado, esta ley, la 31.796, habla tratando de salvar lo que precisamente sea algo atractivo y se incrementen más jóvenes al servicio militar, una asignación económica mensual para el personal de servicio militar acuartelado. Habla de una remuneración mínima vital. ¿Recordamos ahí cuánto es la remuneración mínima vital? Por favor, ¿alguien me ayuda? 1.025. Muy bien. Esta ley salió el año pasado, Dos opiniones es mejor. en el mes de junio. Quiere decir que se debió haber implementado en el presupuesto del año fiscal 2024. ¿Se ha realizado? No se ha realizado. Una poesía, una mentira realmente para lo que se dice del servicio militar voluntario con todos sus beneficios. Y si verificamos si en este año fiscal se implementará esto, tampoco. Entonces, de nada nos sirve que nos digan que el crecimiento económico se sigue manteniendo en 3% de PBI. Si hacemos leyes que no se van a implementar. Estaba comentando, doctora, que esta ley del año pasado, que se ha aprobado y por insistencia el Congreso quiso, y ahí hay una modalidad que deben conocer también, la modalidad de insistencia. A los 15 días que aprueba el Congreso, que se va al Ejecutivo y no se manifiesta el Ejecutivo, el Congreso lo aprueba por insistencia. Es esta ley del 2023 que hablaba de que el personal de servicio militar acuartelado debería recibir una remuneración mínima vital. Ya nos dijeron los compatriotas 1.025. ¿Sí? Atractivo. ¿Se ha implementado? No, porque probablemente muchos jóvenes se habían ido. No se ha implementado. Entonces, compatriotas, para que tengan un discurso duro con los que aquellos que dicen que el servicio militar voluntario es bueno, es teoría, no se implementa. Entonces, sí, nosotros vamos a implementarlo. Entonces, la siguiente. En la actualidad también, y recientemente en este mes de octubre de este año, ya como parte de la exposición del compatriota que nos ha antecedido, habla precisamente de un proyecto de ley 9166 de este año, que se ha ido a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno.
procedimiento que se evaluará para acá, ¿qué dicen? De alguna forma van a modificar el artículo 6 que habla que se prohíbe el tema de reclutamiento forzoso. Y acá a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, de los 18 años a los 51 deben incorporarse. También verso, discurso y teoría. Porque tampoco probablemente se dé y no se implemente. Otra teoría, la siguiente. Y acá, esto sí lo comparto porque estoy completamente seguro de que así ha sido. Este acontecimiento de la frontera con Ecuador, históricamente la sabemos, 1941, 1981, 1995, cerramos aparentemente en 1998. 1998, en un momento que tuvimos crisis con Ecuador. Y con Ecuador en el periodo del 28 de julio de 1988 y el 10 de agosto de 1988, periodo de ambos aniversarios de esos países, estábamos a punto de entrar a la guerra entre estos dos generales que dirigían el comando conjunto en ese momento. Acá está la mano, sí, de Estados Unidos que interfirió para decir paz. Paz, pero en ese mismo momento le estamos dando de baja a este general en Perú, igual forma allá en Ecuador a Paco Moncayo. Y al año siguiente, como para ya minimizar y enfriar todo, servicio militar voluntario. Para mí, este es el fondo de todo, muchos no lo dicen, pero esta es parte de la historia. Había una mano que precisamente nos manda para esta situación de un servicio militar voluntario. La siguiente, por favor. Y cuando muchos analistas y muchos que defienden el servicio militar voluntario o ya que no debe existir el servicio militar, manifiestan pues qué inversión, qué producto vamos a tener, en cuánto se va a reflejar la inversión que se hace en el servicio militar en el PBI. Y hace preguntas pues que no se va a reflejar, pero lógicamente si miramos que ese ciudadano que hace un servicio militar, ese ciudadano cuando pasa a ser licenciado, va a tener valores distintos, va a tener valores como identidad con la patria, un espíritu nacionalista, un espíritu patriótico, de que probablemente cualquier actividad que realice va a ser pensando en su país. Y estoy seguro que reduciremos los índices de corrupción. Algunos no lo mencionan, lo dicen. La siguiente, por favor. Y aquí, en los beneficios que nos da nuestro servicio militar obligatorio, está plasmado en esta diapositiva. Desarrollo del capital humano que tendríamos. Fortalecimiento de comunidades locales, si estamos mirando las fronteras. Y si estamos mirando las zonas rurales, participación y empoderamiento de los jóvenes, tenían otro rol, otra figura, si le capacitamos bien. La siguiente. De la misma forma, fortalece la defensa nacional, el concepto de defensa nacional, promueve la cohesión social y sentido de pertenencia, desarrollo socioeconómico de zonas fronterizas y rurales que en la actualidad están abandonadas, capacitación y empleo para jóvenes en situación de vulnerabilidad, reducción de la brecha de género y oportunidad de igualdad. La siguiente. Conclusiones. En un gobierno nacionalista, estas dos actividades vamos a realizar. Por un lado, se restaurará el servicio militar obligatorio en el punto patriótico número 9, como ya lo dijimos. Y orientado principalmente a implementar esos beneficios que siguen en teoría, que siguen en verso, que siguen en poesía, que no se han hecho. Y el desarrollo socioeconómico en las zonas fronterizas y rurales, que guarda relación con el posicionamiento de nuestro mayor en cuanto al desarrollo fronterizo. Teoría que siempre ha estado desde 1970 y todos los gobiernos no la han implementado. Por el contrario, las unidades militares del asentamiento rural han sido desmovilizadas. Por otro lado, y acá el mensaje que también vamos a trabajar, se formulará un proyecto de ley para reconocer a los licenciados del periodo 1980-2000 con quienes tenemos una deuda social. Aquellos ciudadanos que se presentaron al servicio militar casi sin ningún beneficio, pero sin embargo entregaron
sus vidas en algunos casos y sus años de vida para lograr la pacificación. Algunos tuvieron un reconocimiento, pero ahí con ellos tenemos una deuda social. La siguiente. Ese concepto de desarrollo fronterizo va a estar amarrado precisamente con el servicio militar. ¿Por qué? Acá comento lo siguiente, y acá le comparto a la doctora Pilar. Cuando hablábamos que sí existe motivación para que las Fuerzas Armadas peruanas y otras participen, por ejemplo, en misiones de paz, en otras misiones internacionales, como caso Haití, como caso África, aquí en nuestro Perú tenemos muchos Haití y tenemos muchos Áfricas que todavía no hemos hecho la tarea. ¿Por qué tenemos que irnos a otro lado cuando todavía no hemos realizado la tarea? En la actualidad han pasado 200 años y estos lugares no hemos hecho una presencia real, por el contrario, están abandonadas y nuestra población se va al otro lado de la frontera. Eso sí, atenta más bien contra la seguridad nacional. Y nadie dice, no existe el ministro de Defensa, no existen los congresistas que deben estar fiscalizando sobre ello para exigir que tengamos una presencia. Pasarán 200 años y no vamos a hacer una presencia real. Por ello que esa política de desarrollo fronteriza y zonas rurales sí lo implementaremos en un gobierno nacionalista. La siguiente. Y acá nuevamente ratifico en esta conclusión que sí guarda relación el punto patriótico número 1 con el punto número 9 y por ende por el 10. Pero hoy, para materia de esta exposición, el punto número 1 y el punto número 9 guardan estrecha relación. Lo mismo que estamos pensando en el punto número 1, cuando decimos vamos a desconocer la Constitución del 93 y vamos a restituirlo momentáneamente al 79, volvemos a lo que yo les mencioné. ¿Qué dice la Constitución del 79 en cuanto al servicio militar? Que es un servicio patriótico, de obligación patriótica. Esa debemos tenerla en cuenta. La siguiente. Y finalmente, esta es la propuesta de ley que estamos trabajando y a manera de ejercicio, pidiéndole permiso a la compatriota Pilar. Y para aprender ya a formular nuestro proyecto de ley, le voy a dejar con Eladio para que ustedes puedan dejar sus aportes en algo más que ustedes consideren que es importante para plasmarlo en este proyecto de ley en relación a que uno de los beneficios adicionales a lo que vamos a implementar, para que no quede en la teoría de los 22, de los 21, el 22 estaremos retomando un beneficio que antes se retiró y lo podemos volver a implementar. Ustedes de repente pueden considerar otros más. Y entonces acá se plasma que el Grupo Parlamentario Antauro va a modificar la ley 29.248. Este es un ejercicio para nosotros conocer y aprender cómo debemos hacer nuestro proyecto de ley. Principalmente teniendo en cuenta este punto 22, obtención de forma gratuita de una parcela en la zona de desarrollo fronterizo y zonas rurales, de acuerdo a los planes de desarrollo de fronteras vivas, previstos para las zonas indicadas. Eso lo implementaremos en nuestro gobierno. La siguiente. Con ello hemos terminado, doctora. Le paso el audio para que pueda repartir. Sí, le pasas a ellos. Bueno, en general les ha lanzado un reto, y un reto grande, y es que aportar qué es lo que consideran ustedes no se debe hacer, qué es lo que consideran ustedes, cómo contribuir. Fíjense que es una participación plena lo que está proponiendo el general, ha ido más allá de lo que nosotros estábamos planteando. Ya es un ejercicio práctico de que ustedes tomen esta ley y den sus aportes personales. Y vamos a canalizarlo a través de la escuela para que el general pueda llevar, ¿no? Porque me imagino que es una de las personas que va a trabajar esta ley, ¿no? Entonces hay un reto de cumplir, ¿no? Y este reto, tomemos el reto y hagámoslo. Y es una participación plena que se está tratando de hacer, ¿no? Y así podemos participar en muchas leyes.
y así podemos participar. No necesariamente todo el mundo va a ser congresista, no necesariamente, pero los que son también van a meter el aporte. Lo que pasa es que los que son no deben romper la vinculación con el resto, que lamentablemente eso es lo que se da, ¿no? Pero ese es otro discurso. Escucho con atención, yo pido disculpas que tuve que salir, porque tenía un problema personal muy fuerte y realmente tengo buenas noticias, ¿no? Pero estaba a la expectativa de que me dieran un informe telefónico, ¿no? Por eso pido disculpas en general que un ratito tuve que salir. Es cierto, pues, a ver, hay una corriente, diría yo, una movida, ¿no? Que plantea que el servicio militar obligatorio, pues no, la libertad plena, ¿no? La libertad para todos, ¿no? Dice que no hay que tener un servicio militar obligatorio, ¿no? Eso es una corriente. Pero también yo creo, yo le preguntaría a Herbert eso, ¿por qué se quita el servicio militar obligatorio? ¿Qué intención política hay atrás de eso? ¿Qué se consigue con el servicio militar obligatorio que lo quieren quitar después? Personalmente conocí, yo tenía un luminotécnico que había hecho servicio militar obligatorio. Y él me contaba que para él y muchos compañeros fue una solución de vida. Solución de vida porque fueron, se enrolaron, les dieron disciplina, por un lado, pero también les dieron comida y les dieron técnica. Y él aprendió pues electricidad, y por eso se hizo luminotécnico en cine, y era muy bueno, ¿no? Entonces, él me contaba que la pasaban bien en el servicio militar obligatorio. Yo decía, yo me presenté, yo quería hacerlo. Era solución para mí y para muchos más, ¿no? Entonces, mucha gente entró con una solución personal. Pero es cierto lo que ha dicho Herbert, el sentimiento de patria sí se inculca pues ahí. Pero no solo ahí, ¿no? También en los colegios se debería inculcar. Cuando yo era muy niña, sí, yo mi bandera, mi carapela, y sí, la patria, se nos hablaba de patria, se nos hablaba de los cursos del límite del Perú, sabíamos por dónde terminaba, dónde comenzaba, los tratados y qué parte nos habían quitado, ¿no? Entonces sabíamos la geografía. Sabíamos la historia, ¿no? Por años íbamos tomando determinados periodos de la historia y teníamos 3 veces por semana esto del Perú. Era un curso fuerte que teníamos que dar, ¿no? Y estudiar. Todo eso se quitó. ¿Para qué? Para que no tengamos sentido de patria, para que no tengamos identidad. Porque es fácil pues, gobernarnos y manejarnos si no tenemos identidad. Y eso es lo que se nos ha tratado de hacer. No tengan identidad, no. Soy ciudadano del mundo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado eso. Esa es una frase de ciertos sectores de la población, ¿no? Soy ciudadano del mundo. Yo discutí un día y decía, yo no soy ciudadana del mundo, porque primero he tenido que sacar una visa para llegar a un país. A mi país yo llego y es lo mío, es mi casa. No tengo que pedir permiso para entrar o salir de mi país. Y en los países que ya recorrimos la Comunidad Económica Europea, que uno puede entrar, sí, pero 3 meses, ¿no? No crean que puede quedarse a vivir ahí, no. Son 3 meses de turismo, nada más. Y después uno tiene que salir. Y si quiere volver, tiene que hacer todo un trámite. Y no puede volver inmediato, tiene que esperar 3 meses más. Entonces, no, pues no es ciudadano, y siempre uno es el extranjero. Y tiene que pagar, el que vive, tiene que pagar impuestos por ser extranjeros y vivir en ese país. ¿Sabes qué ciudadanos del mundo somos? Pues no somos ciudadanos del mundo, eso es un decir, es algo que yo no sé en qué cabeza se le ocurrió a alguien, ¿no? Yo lo escuché mucho en los chilenos, después del asunto de Pinochet, que muchos chilenos salieron, y salieron de todo, ¿no? Salieron chilenos que eran de izquierda, que tenían necesidad de salir, como también trotamundos y aventureros, ¿no? Yo lo escuché mucho a ellos, somos ciudadanos del mundo. No, no son ciudadanos del mundo, ellos eran chilenos, porque donde iban eran los chilenos. Es como el peruano, donde va es el peruano. Y uno tiene orgullo de ser peruano cuando el Perú está bien, y tiene vergüenza cuando el Perú está mal. Cuando dicen, cuidado con la banda de los peruanos en Madrid, uy, uno se siente tan mal cuando uno es peruano. O no le alquilo ese departamento porque es peruano. No, es bien difícil, ¿no? Uno se siente muy mal. Yo creo que sí tenemos una identidad, pero hay gente que no la tiene y hay que formar a nuestra juventud y a nuestros niños con una identidad nacional. Bueno, dicho esto, comencemos con las preguntas.
Rubén, después Montoya, después Eladio. A ver, Rubén. Buenas noches. Es interesante esta propuesta que se tiene, pero yo quería de mi parte enfocar lo siguiente. Los dos, tanto el servicio militar obligatorio como el servicio militar, servicio militar voluntario, deberían ser eficientes y mejorados en nuestro gobierno. Porque el servicio militar obligatorio, como dice, es para las personas que no estudian y no trabajan. Y el servicio militar voluntario también debería ser esa opción, pero ¿con qué calidad? Debería ser, para que tenga acogida, deberíamos hasta llegar a la universidad de los ingresos, para que la gente que tenga, digamos, hay jóvenes que trabajan, pero no estudian, porque para estudiar tienen dinero. Entonces, si es voluntario, a tener el fondo hoy, a seguir el padre, estudio ahí, curso a la universidad, y hago profesional. Entonces, el servicio militar obligatorio sería justamente para las personas que no trabajan y no estudian. Entonces, ellos sí podrían ir, que también tendrían que tener la misma finalidad de ejercer estudios superiores allá. Entonces, de esa manera, no habría mucha gente que esté por la calle deambulando, jóvenes que están en la religión. Entonces, eso se quería. Pero también quiero remarcar algo acá, que hay una diferencia entre el presupuesto del dinero en la propina que le dicen que le dan a los jóvenes militares. En el ejército solamente le dan de 250 a 300 soles mensuales. En la fuerza de la Marina de Guerra hace 13.000, 12.000 soles como en la aviación. Entonces, eso habría que también modificar esas cosas. Porque eso está en internet, entonces, ese es el error. Ahora, mi pregunta sería, sobre todo lo que quería remarcar y mejorar este asunto en nuestro gobierno. Yo he visto casos de muchos que han estado en la guerra sin pies, pidiendo limones en la calle cuando no se le da el beneficio. No le da a esa pobre gente que pide pidiendo limones sin pies, sin manos en la calle. Entonces, eso también debería nunca aplicar esa cosa para que no haya ese tipo de abusos. Ahora, mi pregunta sería para el general Kirchner, ¿cómo hacemos con los delincuentes que están presos cuando ellos deberían ser los primeros que están en seguir a la cárcel y mejorarse y reformarse? Porque si no llegamos trabajo, deberíamos seguir dentro de las cárceles y van a ser peores. Vamos a ver peores con otra idea, con otra idea más fuerte. Eso es mi pregunta. Gracias. Muy bien. Juan. Yo tengo 2 minutitos, por favor, doctora. Yo he servido también al ejército y la parte más triste de mi vida la he pasado dentro del cuartel, porque apenas llegué como recluta, el oficial mandó al hospital a sacarme sangre. Dijo que era para su señora madre y después me enteré que era para su querida. Yo quiero encontrarlo y quitarle mi sangre de nuevo. De verdad. No te rías, porque es verdad lo que yo siento. Me sentí dejado, utilizado. Yo dije, cuando crezca, cuando sea grande, lo voy a buscar este maldito para quitarle mi sangre. Mala experiencia lo tengo de verdad en el ejército. Una cosa más, y esta pregunta es para el general, porque él es militar, retirado ya, pero es militar. En ningún país del mundo al militar se dice mi capitán, mi sargento, mi general, no se le dice. ¿Sabes por qué? Porque te va incentivando el carácter servil. A mí me dicen que yo le diga mi capitán, mi alférez. ¿Pero por qué te dicen? Porque debe que te agarran 50 lanas, 50 carburos. Yo he estudiado. Obligatorio es en Israel.
requisito indispensable para ser político, primero proceso. Requisito indispensable para postular a la universidad, primero proceso. Y aquí se dice, señor capitán, señor soldado, porque si hay una guerra, como ya has incentivado el carácter servil a tu soldado, se va a rendir rápido o te va a abandonar el pleno combate. Porque hay que informar entonces el ejército. Y no hay que instaurar, hay que restaurar, y existía. Tenemos que restaurar. Juan. Un poquito más, por favor, si me permite. Y esta pregunta también es para el general, pero el que lo sabe. Ustedes saben que en la avenida del ejército hay un cuartel que se llama San Martín, ¿verdad? En la avenida Salaverry también antes había un lugar de la Marina o de la aviación ferroviaria, pero me parece que es de la Marina. Ahora es un MOR, Plaza Vega, y en el Agustino, el cuartel Apolo, en la avenida del ejército, el cuartel San Martín. General, ¿quién cobra por vender esos cuarteles? ¿Quién va a dar la plata? ¿Los generales? Porque tiene que dar un lugar vendido. Es propiedad de todos nosotros, de la nación peruana. Y hay que sacar el dinero ese y nadie dice nada. Por eso cuando establecemos el servicio militar obligatorio, cuando se restaure, hay que exigir a la Presidencia de la República, a nuestro candidato, al líder nuestro, que a mí quién se ganó la plata de la construcción del centro cívico, por ejemplo, que era el seguro social, la cárcel que quedaba ahí, que era de todos nosotros esa propiedad. ¿Quién ganó la propiedad para que construya la propiedad que está ahí? ¿Cómo se dice? Chévere. ¿De quién es? De los pulmones. ¿Quién se ganó la plata? ¿Por qué han vendido eso? Cuando construyeron lo que está ahí en la residencial San Felipe, ese era antes. El hipódromo. ¿Y por qué no han vendido? ¿Quién se ganó la plata? Oiga, compañeros, acá está haciendo una investigación desde años atrás, desde la 200 años atrás. ¿Quién diablos se ganó la plata? De esas propiedades. Nosotros somos la moral de este país y por lo tanto tenemos que exigirle a los generales que están retirados en abrigo y que investiguen, que están con nosotros. Porque los que están en contra de nosotros, que no están con nosotros, pues, ya pasó, ya nos violaron, ya olvídense de eso. Por último, les acabo de pasar a los tres la resolución que hace Martín Norte. 48 horas van a entrar los militares que van a tener para combatir las movilizaciones. Para esto que yo tienen ustedes. Yo, como pueblo, hay que temblar en España. ¿Por qué no hay militares extranjeros con armas de guerra para prevenir las movilizaciones? ¿Por qué? Hay que salir a pelear, compañeros. No han salido a pelear muchos de nosotros, o han salido algunos. Sí, también hay que salir informados. Hay que demostrar desde ahora que sí somos revolucionarios, hay que estar en las calles apoyando a los transportistas que nos están matando, apoyando al pueblo peruano. ¿Qué pasa con ustedes? Por último, acá en este país, yo pido a los tres, 9 bases militares. Este país está invadido por fuerzas militares extranjeras. ¿Qué vergüenza? ¿Qué pasa con Matado? ¿Qué pasa con nosotros, compañeros? Debemos salir a responder a eso. Muchas gracias. Bueno, creo que se pregunta un poquito lo que se refiere, pero podría un poquito más enfatizar, ¿no? Es acerca de que si el servicio militar obligatorio podría ser una herramienta para un control, en el caso de los ciudadanos, enfocado en lo que es seguridad ciudadana, o estaría prohibido, ¿no? Porque si tú tienes prácticamente a todos los jóvenes o los posibles, podríamos decir, desocupados, entonces sería más fácil a ellos controlarlos y de repente entre ellos también haya delincuentes, ¿no? Entonces, eso sería muy bajo, o decir, de cómo sería una herramienta para aplicar lo que es la seguridad ciudadana. Eso sería.
Primero es ella, después usted. Le voy poniendo esto. Buenas noches a todos. Mi pregunta sería, ¿qué sería con los instructores? ¿Cómo serían los que forman a los que hacen servicio militar? Porque ha habido casos anteriormente que hacían abuso, así como dijo el señor Montoya, algunos les hacían burlar con sus zapatos, al otro lo golpeaban, inclusive ha habido violaciones. Inclusive los han matado y los amenazaban a los demás, también alumnos que estaban haciendo servicio militar, para que en la no casa del hagan. general. ¿Qué harían? Esa es mi pregunta. También servían en la casa del general. Buenas noches a todos. Yo lo que quiero abundar es lo que el compañero acaba de hablar. Yo creo que en el ejército, cuando entra un voluntario y si va a ser obligatorio, debe sembrarse los valores, que es muy importante. Educar en los valores. Y el otro es que en el ejército, ¿por qué cometen mucho abuso con los soldaditos? Yo conozco varios. Y uno de mis compañeras de promoción hace poco, una chica entró como voluntaria y perdió los ojos. Y eso hay varios. Y encima el Estado los abandona. No hay asistencia médica, no tienen recursos económicos, tienen que estar en la costa tratando de cómo aliviar su mal. Entonces yo pienso que eso se tiene que de repente con una nueva ley, proteger, porque el soldado que da su vida y aprende es para defender no solo, sino la patria en algunas circunstancias. Y también cuando van a la selva, también aprenden a traficar con las tierras. Creo que el soldado no entra para traficar. Se le da su posesión en alguna, y debe haber una nueva ley de reforma agraria, porque hoy en día, como a los romeros, en la selva y en la costa, tienen inmensas hectáreas. Y el peruano, por ejemplo, en la selva hay muchas universidades que enseñan agronomía, pero esos chicos cuando salen están en la calle. Cuando quieren tierra, todas las tierras de la selva tienen dueño, están ya bautizados. Y son empresas, muchos extranjeras. Y yo le digo eso por conocimiento, porque tengo un familiar que estudió en la selva agronomía. Y para patear nota. Pero eso es otro tema, por favor. Centremos el tema. Tiene que haber otra reforma agraria. Centremos el tema, por favor. Acuérdense que hay un tema y hay que centrarlo, ¿no? No podemos, los problemas son tantos, pero tenemos que ajustarnos al tema de hoy. Humberto, Robert, después, la otra persona que está ahí. Buenas noches, compatriotas. Gracias, profesor, por la exposición. Y nosotros deberíamos tener claro de que nosotros vamos a reformar todo por de raíz, porque somos revolucionarios. Lo que dice Montoya, lo que dicen los compatriotas aquí, nosotros lo sabemos. Y todo lo que está pasando es porque hay corrupción, hay traición a la patria. Este sistema del ejército, como dijo el mayor y que él se sublevó, fue porque el militar peruano va a matarse a Panamá a seguir las indicaciones de este maltrato que se hace, ¿no? Eso es lo que sabemos nosotros, ¿no? Pero nosotros cuando lleguemos, pues, hay que averiguar todo, ¿no? ¿Quiénes son los traidores a la patria, los generales que han venido del territorio del ejército, ¿no? Porque la estrategia es militarizar a la patria, a todos los países, sacar la policía y el ejército, como Costa Rica, que no tenga nada para que ellos puedan venir a invadir. Entonces eso debe estar claro, ¿no? Otra de las cosas, como dijo el compatriota Rubén, nosotros deberíamos hacer que el ejército sea uno de los más grandes atractivos para los jóvenes, para que ahí tengan todo,
país se eduque, como dice, tengan universidad, tengan ciencia, tengan técnica, tengan turismo, tengan cultura, sea un instituto donde el joven se sienta atraído a ir allá. Y ahí prepararse como debe ser, ¿no? Entonces, eso lo vamos a hacer, estamos seguros que lo vamos a hacer, y si no, lo vamos a exigir para que se haga. Por eso somos nosotros los que vamos a ayudar y que vamos a llegar a lo que vamos a hacer. Otra de las cosas que se también, un ejemplo, yo creo que los espartanos eran uno de los mejores que querían a la patria, antes de su familia, que querían a la patria, ¿no? Y quisiera que ustedes me digan qué ejércitos en el mundo son más preparados para seguir más o menos una orientación de cómo se puede hacer un servicio militar. Gracias. Roger. Buenas noches, indudablemente hablar del tema del servicio militar o militar obligatorio nos lleva a hablar de lo que significa la patria. Primera pregunta, ¿será el mismo concepto de patria que tiene un soldadito formado, un soldado formado con esos valores patrióticos, que un general, cualquier general, mejor dicho, de la plana, no, sin alusiones personales, obviamente, de los altos mandos, que están hoy en día desesperados por comprar $3.500 millones en aviones, pagando 11 meses más su valor? ¿Será el mismo sentimiento del padre? Uno. Segundo, cuando nosotros, lo que dijo Pilar, nos inculcan el amor a la patria, en los colegios inicialmente era así, nos han despojado precisamente porque, como ya lo ha dicho, despojaron a nuestra identidad. Ya no hay cursos de historia y geografía, no, son históricos sociales y se tratan de pasadía. Ya no hay educación cívica, eso es el fujimorismo, porque desde la concepción neoliberal la patria no existe, si no existe el amor al capital, al poder, al dinero, ¿no? No interesa el sentimiento colectivo, interesa la individualidad, el egoísmo, el crecer pisando la cabeza de quien sea, de forma personal. Esa es la concepción egoísta, criminal, que nos inculca el neoliberalismo. Por lo tanto, a eso hay que hablar todos los conceptos y valores del colectivismo hay que dejarlo de lado, ¿no? Entonces, ¿cómo rescatar? También esa es una segunda pregunta, estos valores patrióticos, ¿no? Que nos puedan hilvanar y contar a todos. Porque dije que los conceptos de patria difieren entre el civil, el militar de tropa o de los mandos medios del ejército y los altos mandos. Por ejemplo, ustedes tienen el sentimiento de patria. ¿Será lo mismo los oficiales de la Marina, racistas y que desprecian al infante marino? Mi hijo viene a la misma. Porque les voy a contar un ejemplo personal final. Mi hijo es oficial del ejército. Estuvo un curso en la escuela de ejército, una experiencia personal que tenía. Hizo un curso en la escuela de comandos. Pero no en el ejército, porque era comando anfibio en la Marina. Se lo dejó a todos, 100%, campeón nacional, natación, un experto. Y a todos los otros marinos lo dejó tirando cintura, a los oficiales de la Marina, sobre todo de la escuela oficial, oficiales de la Marina, lo dejó tirando cintura. Y cuando le dejó de ir a ganar, porque al final de 40 y tantos quedaban 8 o 9, y él estaba lejos de ventaja, de 15 a 5, el que le seguía. Hicieron una carrera final, y el que le seguía pasó a 20 y él se quedó con 16. Así, groseramente. ¿Por qué? Porque un chorro del ejército no podía ganarle a un riquito, a un blanquito de la Marina. En esas experiencias, yo ¿cómo? Miren ustedes, la oficialidad, ni siquiera la oficialidad, cadetes de la propia Marina, los trataban de la peor manera a los técnicos de la Marina.
de manera así, pero humillante, terrible. Entonces, eso que sí lo conocen los soldaditos, que sí saben en la escuela misma, a los soldados mismos que son reclutas, eso de 50 hachas, 100 ranas, cuando se les prenden los humillan al extremo. Y no solamente es porque haya disciplina y respeto y cosas, ¿no? Porque el respeto no se impone, el respeto se gana, se asume. Uno gana por yo respeto a mi profesor, como siempre decía, y disculpen, aquí voy terminando, el único lugar, en un centro de instrucción y educación donde uno puede agachar la cabeza sin sobajarse y sin humillarse, es en una universidad, ¿no? Puede ser un colegio o un centro de estudios. Porque un maestro uno reverencia. O sea, donde uno agacha la cabeza sin humillarse es cuando se inclina para reverenciar al que más sabe, ¿no? A un sacerdote respetable, a un profesor respetable. Y eso no es humillarse, eso es reverenciar y respetar el conocimiento, los valores, la humanidad grande de un sacerdote como Gustavo Gutiérrez, que acaba de morir, el padre de la teología de la Iglesia. Grande universidad que es el Papa de la Revolución Humana. Entonces, decía, pero ganarse el respeto humillando a un ser humano, maltratado, le digo al Señor. Entonces, me parece, ahí también eso desincentiva, no me parece, a la gente, que eso desincentiva, ¿no? Porque se conoce la escuela, desincentiva, que habría que reformar también algunos comportamientos para poder incorporar a la gente, porque sí es importante. Yo estoy completamente de acuerdo con la posición que hizo usted. Contarle a la gente. Debe haber un servicio militar obligatorio, debe restaurar esa concepción cambiante, que no, que son tonterías. Tenemos que inculcar eso y obviamente, pero también tenemos que borrar ese tipo de cosas que lamentablemente son particularidades, no es la generalidad. Disculpen. Gracias. Por favor, su nombre. Bueno, me vuelvo a la palabra que mi gente siga la palabra. Creo que eso viene desde muchos años, hace muchos años, desde incluso, déjame hablar por favor, desde hace muchos años, desde la época incluso, en la época de Andrés Avelino Cáceres, ese hombre que se comportaba en los momentos de guerra, era su cholo caporal, que defendía a defender con sus, como se dice, con esas matronas que les llevaban el fusil a los soldados. Pero cuando una vez terminaba la guerra, se comportaba como un monarca. Eso tenemos que cambiar. Pero ¿cómo vamos a cambiar? Cuando se democratice el poder. Cuando las riquezas que salen de la minería sea para toda la mayoría, que tenga un buen sistema de salud, una buena pensión. Ahí vamos a cambiar. Mientras mantenemos esa situación, siempre va a estar acá. Por eso tenemos militares que prácticamente sirven a los intereses del imperio norteamericano, que se venden por un vil dinero y en esta oportunidad, date cuenta, a un campesino le han vulnerado su dignidad y ahora está preso ahí en la cárcel. Eso vulnera la dignidad del campesino, de la gente. Estamos, por favor, en el tema. Yo por ese motivo. Entremos al tema, por favor. Yo por ese motivo que para que haya gente que vaya, esto militar tiene que haber una democratización del poder. Muchas gracias. Bueno, las opiniones son personales y la mesa no necesariamente está de acuerdo con las opiniones vertidas, ¿no? Es muy discutible el personaje de Cáceres, ¿no? En cuanto a la parte histórica de Cáceres que ha narrado, no coincide en su pensamiento y en su postura, ¿no? Entendiendo que hay varios Cáceres, ¿no? Uno es el Cáceres, que es el Tata Cáceres de las Montoneras, donde arriesga la vida por la patria y trabaja igual con su gente.
y otra es el Cáceres presidente. Eso es otro Cáceres, ¿no? Esa es la diferenciación que hay, ¿no? Bueno, ya estamos terminando para que el general pueda resolver preguntas, ¿no? Yo agradezco el interés que tienen todos, estamos bien, es una tribuna donde se pueden manifestar y nadie está prohibido de dar una opinión, ¿no? Dentro de la cordialidad, dentro de lo que se debe mantener la cultura y la educación, y todo esto hoy día está bastante bien, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar al general para que él también, desde su criterio, desde su punto de vista, trate de absorber las preguntas o dar su opinión sobre lo que ustedes han planteado. Muchas gracias, Henry. Gracias, doctora. Ya. Lo interesante, compatriotas, es que hemos despertado el interés para este tema, ¿no? Hay varias preguntas, voy a ser puntual en la respuesta, ¿no? En relación, por ejemplo, cuando se mencionó de las cárceles, yo pienso que las cárceles ya es el efecto, ya, ¿no? Si tuviera un servicio militar obligatorio, disminuiría, ¿no? Disminuiría. Con eso, creo que doy respuesta a esa pregunta. Y efectivamente hoy el rol que tiene la Defensoría del Pueblo, a la experiencia que ha contado el compatriota Montoya, hoy esa institucionalidad de la Defensoría del Pueblo y que atiende precisamente muchas demandas. En la ley vigente también habla de una oficina de asistencia al servicio militar y donde ayudan y estén. ¿No? Hay cosas que exageran, hay cosas que se exageran, que por costumbre que se debe corregir. El rol de la Defensoría del Pueblo, sí, aparentemente ha sido importante y ha disminuido esos índices de abusos que ha existido, sobre todo en el siglo pasado. Y en esos términos, pues, efectivamente, de mí se pueden adecuar, se pueden corregir, pueden ser innovaciones que podemos hacer en un gobierno diferente. En cuanto, y acá hay un tema, pues, que relevante e interesante, a los cuarteles, a los que precisamente han estado administrados, pero ahí les tengo que contar un poquito de historia. A ver, unos 3 minutos en ese punto. Cuando hablamos de los cuarteles, si hablamos pues del siglo pasado, antepasado, cuando hacemos como república y se instalan los primeros cuarteles, en la práctica esos cuarteles ya quedaron en su mayoría en el centro de la ciudad. Los históricos de Junín, Huancayo, de Ayacucho, aquí en Lima, y cuento la historia de Tumbes porque en Tumbes nos hemos movilizado 3 veces. 1941, 1981, 1995. Nos movilizamos desde acá y no nos desmovilizamos porque ya no existe presupuesto, ya no existe la intención de retornar al lugar inicial y los cuarteles se quedan ahí en su lugar. Y el pobre Tumbes, digo, siempre lo he mencionado así, porque la Fuerza Armada en su movilización ha ocupado cada cuadra de Tumbes. Tumbes, siendo un lugar turístico, con potencial turístico, no tiene capacidad de infraestructura para atender a visitantes, a turistas, como es en el otro lado, en Ecuador. Y entonces nosotros hemos movilizado. Y ya está saturado. ¿Qué debemos realizar nuevamente, guarda en relación con la exposición? De nuestro servicio militar que debe irse a las fronteras. Y entonces dejamos un espacio para que esa región, ese departamento, tenga su capacidad de tener sus servicios básicos, principalmente de hotelería o de otro tipo de servicios. Y eso no ocurre. Mis cuarteles, que yo sigo criticando, siguen ahí. Seguimos con infraestructura sin mantenimiento, antigua, deteriorada, que es la imagen negativa que aparentemente hay de falta de gestión, cuando ya deberíamos movernos. Sucede en Arequipa, sucede en Cusco, sucede en Tacna, sucede en Moquegua, estamos en el centro de la ciudad, sucede aquí en la escuela militar. La escuela militar se ha movido en varios momentos. Hoy, a mi punto de vista, cuando yo fui cadete, Valía todavía era lo último que llegaba de Chorrillos. Pero hoy está en el centro. Hoy cuando salimos a hacer una marcha de campaña, pasamos por toda la ciudad.
ya debemos movernos. Entonces, los gestores, los gobiernos debieron ser rápidos. Un ministro de Defensa que implemente un proyecto a 5 años donde tengamos que movernos al sur, donde hay terrenos. Precisamente en ese vacío también sucede lo siguiente. En una experiencia que tuve en Arequipa, cuando vamos para Arequipa, y una serie de terrenos que el responsable ni siquiera lo ha validado, ni siquiera lo ha dicho, lo ha inscrito en registro público. Porque me es fácil cogerle un poquito, una hectarita, una cuarta, y no se han formalizado. Y no solamente ahí es el ejército, es agricultura, es bienes nacionales, porque estamos acostumbrados a eso. No lo registro y entonces tengo la opción, o saco documentos de la época de la colonia diciendo que esta es mi herencia, y lo hacen validar a bienes nacionales. Pero por otro lado también hay lo otro, hay inacción y no solamente de la Fuerza Armada, en grandes extensiones de terreno que no hemos desarrollado, está nuevamente agricultura. Cuando nosotros debemos ser los que iniciamos proyectos grandes de lo que estamos demandando para la población, nosotros debemos tener la iniciativa, no el que invade. Y entonces en la lentitud de la administración, que no solamente es el ejército o la Fuerza Armada, es el sistema, cuando debemos estar con grandes proyectos de vivienda para la población. Proyectos planificados en los lugares que nosotros queremos. Si queremos en los lugares que no hemos llegado y así pasen 200 años, no vamos a llegar a hacer una presencia. Tenemos que preparar proyectos que ya dijimos desarrollo fronterizo. Y no es un discurso soñador, es la responsabilidad que debemos tener. No podemos seguir pensando como siempre han hecho. Debemos asegurar nuestro territorio, nuestra defensa y soberanía. No puede seguir abandonado. Y esa responsabilidad no solamente de la Fuerza Armada, esa responsabilidad de todos los sectores, del que dirige el gobierno. Gerardo, una pregunta. Sí. ¿Por qué tenemos que tener bases militares norteamericanas? ¿Cuál es la razón? Sí, ahí vamos. La pregunta que también ya está escrita, esas bases militares que están aquí, en algunos momentos, ahí está el alineamiento de nuestra política exterior. ¿No? Ahí está el alineamiento del gobierno. Y deberíamos tener alineamiento con todos, para beneficio de nosotros, no para que nos controlen. Nosotros debemos plantear quiénes vienen, quiénes van a aprobar, pero no solamente una línea. Y entonces ahí, como ya sabemos cómo está en este momento el gobierno, ingresan y lógicamente causa expectativas en esto. Esta costumbre de las fuerzas militares que vienen a hacer los ejercicios orientados, lógicamente también que vienen con la otra intención de conocer cómo estamos, saben cómo estamos. Pero debemos explotar, porque debemos fortalecer nuestras políticas también con los otros países. No solamente con un lado, con todos, pero lamentablemente ya ustedes han visto los alineamientos de los gobiernos y ahí está plantada nuestra política exterior. Voy a continuar así en ese orden para que no se pase ninguna. Entonces, en el tema de los cuarteles, existe una normativa actual que es la 29.006 y fue en el gobierno de Alan García, con una finalidad, sí, de intencional de formalizar. Yo sí veo, a mi punto de vista, que esas inversiones ya no era necesario un cuartel, lo que hoy es el mall que está en la avenida Salaverry. Yo lo miro como una experiencia exitosa. Es verdad que en ese momento ha habido ganancia para algunos, como fue en el gobierno de Lapra, y esa norma fue impulsada por Castillo. Y ahí se fue ese cuartel que hasta hoy sigue en litigio y no han hecho ninguna otra obra. Pero también yo digo que ya nos debemos mover y dejar ese espacio para servicios, para la parte urbana. No sucede aquí. Debemos tener esa iniciativa. Desde el 2013 y 2014 he impulsado que se implemente esa ley, porque esa ley nos traía beneficios. En su artículo 5
dice, este recurso que se logra va a permitir implementar hospitales, viviendas y colegios. Pero acá hay un tema que también yo digo que la Fuerza Armada no debe estar distrayéndose en esas tareas. Esa tarea la debe tener el ente rector. Nos distraemos en esas actividades. Y ahí hay más para desarrollar. Podemos conversar ese punto, Montoya, del tema de ese tema de los terrenos, y que efectivamente, por un lado, cuestionar y preguntar por qué es que no toman la iniciativa de hacer grandes proyectos. En el sur hay cuarteles abandonados que podemos hacer, que venga el inversor, que venga un privado nacional que desarrolle otro espacio para nosotros. No podemos seguir mostrando esa inacción. Y este mensaje es para mis compañeros que en este momento se encuentran también en el ejército, en la actividad, a los ministerios de defensa. Esa ley la he venido promoviendo desde que era coronel y hoy seguimos inactivos. Esa nos hubiera permitido incrementar nuestros recursos directamente recaudados para atender otras necesidades que tiene y complementar las necesidades que tiene esa población de la Fuerza Armada, que a ningún, inclusive acá para los licenciados del ejército, para los empleados civiles, debemos tener esa iniciativa para hacer. La norma está ahí, no la hacemos. Esto es lo mismo que estoy mencionando cuando tenemos una ley, la 21.148, con 21 beneficios, y aparentemente pues cuando se legisla y se debate, es bueno, y todos van a decir, 22 beneficios, aprobamos, pero la implementación, nada, es teoría, es discurso, y lo mismo, tenemos leyes que no se implementan. Si esas leyes están, es para beneficiar a la población. Esa ley es poderosa, la 29.006. Si bien es cierto que ha tenido su intención de lucrar, hoy es una herramienta legal que sigue vigente, no está derogada. En el gobierno del presidente Ollanta, yo lo buscaba para decir hay que implementar esto. En el último año de su gobierno, faltando 6 meses, ya a ver cómo es esto, ya no nos dio tiempo. Y existen otros ministros, otras autoridades que no ven eso como una gran oportunidad, hablando de los terrenos del ejército. Hay inacción de los funcionarios que están en la actualidad. Debemos exigirles a bien que hagan, que nos den espacios diferentes. Me muevo, ejemplo, escuela militar, hablando del ejército, en el sur, espacios que han sido invadidos, cuando ya mi escuela militar se debió haber movido para allá. Y hay una serie de modalidades que son la permuta. Te doy este terreno, está valorizado en 5, construyeme 5, un nuevo cuartel. Escúchenme, por favor, los que están actualmente en el defensa. Hagan algo por el país. Tienen cargo, tienen grados para que hagan esas cosas. No puede haber tanta indolencia, existe gente que necesita. Nosotros somos los llamados para hacer eso, los que tenemos iniciativa. Y no solamente la Fuerza Armada, porque este concepto es del gobierno. Podemos ampliar más cosas, podemos ser dinámicos. No podemos vivir con la historia de que alguien vino y instaló un cuartel ahí y porque le instaló en la costumbre y tradición y ahí se muere. No puede ser. Como no puede ser también, hablando de todo nuestro territorio, hemos recibido en herencia todo ese territorio y no hemos hecho una presencia. Por el contrario, hemos abandonado esas fronteras. No podemos seguir legislando para Lima, como muchos congresistas en la actualidad hablan y dicen, servicio militar voluntario, pensando en beneficios para Lima. Entonces, es un mensaje para los actuales congresistas. Tienen que pensar en todo el territorio, en todo el país, en todos los peruanos, en un futuro, en una visión del país. Debemos proteger lo que hemos recibido en herencia. Esto es como la chacra de la abuelita que nos deja, la herencia. No dejamos, lo usamos. Entonces, estas preguntas me permiten explayarme en la exposición, pero ahí va la finalidad. No tenemos acciones. Los que están gobernando no tienen iniciativa, no les interesa. Continúo. Y ahí
En el tema de seguridad ciudadana, efectivamente, en la exposición había mencionado con beneficio que el licenciado se iba a incorporar al tema de seguridad ciudadana con los gobiernos locales, en convenio de defensa con los gobiernos locales. ¿Han visto, han escuchado algo de eso? No. Teoría. Lo pueden hacer los que están en los cargos, los gobiernos locales lo pueden hacer. Tienen el marco legal, pero no hay nadie que les exija, que les diga si está el camino. Y había comentado precisamente los abusos, hoy se han minimizado. Efectivamente, antes, y si nos cuentan la historia, nuestros abuelos o los que sirvieron en el servicio militar antes, pues habían más exceso de abusos. Se han minimizado. Se tiene que mejorar. Y aquí va el tema de lo que yo siempre he comentado, que no puede existir un concepto de mi escuela militar, en ese concepto de lo que yo viví, debo realizar al de primer año. Eso se debe superar, debemos ser más amplios para enseñarles más cosas. Pero esa costumbre, esa tradición se mantiene. Y entonces no miramos cosas modernas que pueden haber mirando la escuela militar. Para mí, ya hace rato se debe haber movido la escuela militar. Ya está en un lugar donde, lejos de ocupar o dar una facilidad para una escuela, está pues céntrica que impide el desarrollo urbano. Y eso es a nivel nacional. Y entonces acá, pero sin embargo, no solamente es la escuela militar, no solamente es el ejército y las Fuerzas Armadas, que ustedes deben haber escuchado cuando hablamos de las costumbres y tradiciones que tienen los médicos en cada uno de sus actividades que realizan en los hospitales, en sus internados, en sus especialidades. Pregunten, por favor. Y eso ya es cultura peruana. Ese es en exceso, peor que una escuela. ¿Ya? Entonces, en cuanto a, efectivamente, muy bien la palabra de la compatriota, cuando debemos tener un servicio militar sembrado de valores, y eso es cada persona, un valor, no abusos, sino los valores. Yo les quería contar también cuánto me ha costado pues para mí venir de mi tierra de Loreto y llegar y crecer y posicionarme en mi escuela. No es fácil, efectivamente, ¿no? Porque a pesar de que de repente no soy cobrizo como la mayoría de ustedes, pero sí tenía pues mi hecho de ser de Loreto. Charapa. ¿No? Pero entonces, sin embargo, uno está ahí y hoy estamos acá, pero me identifico fácilmente a los lugares que he servido, en Junín, en las fronteras. Hoy con ustedes me siento familiar, porque así he vivido durante mis 38 años de carrera militar, compartiendo con las necesidades de la población. He criticado que, estando en un puesto de vigilancia, ¿cómo es que ha pasado tanto tiempo y ni siquiera el sistema de salud ha llegado con un mejoral? Y eso continúa. Continuamos evacuando, probablemente de lugares, y esto ya no es solamente la Fuerza Armada, todo el sistema de salud. ¿Cómo podemos seguir evacuando a un compatriota que está sirviendo, haciendo su servicio militar, desde un lugar en una canoa, expuesto a que si llega, se puede salvar la vida? Cuando tenemos capacidad para hacer proyectos de inversión, y esto lo he mencionado y lo he dicho siempre, proyectos de inversión que nos permita evacuar con la tecnología actual. No podemos seguir llevando nuestros víveres a hombros. Hay tecnología que ha superado, entonces se debe mejorar. Continuamos. Y hablaron de la asistencia médica, ¿no? Y cuando hablan de la asistencia médica, no somos los especialistas en salud. Probablemente para una sanidad de las fuerzas, para una sanidad en operaciones, sí, pero hoy, y esto es el punto que planteo, nos salimos del tema, sin embargo, nuestro sistema de salud de las Fuerzas Armadas debe regresar a la rectoría. Las grandes hectáreas que tenemos debemos planificarlas para viviendas, para programas, para parcelas,
de lo que estamos hablando. No podemos esperar que los invasores tomen la iniciativa y los gestores le validen dándole sus servicios de agua y desagüe. Debemos exigir que más bien los que están en el gobierno realicen grandes proyectos. Cuando me hablaron del modelo del ejército, recordemos pues que tenemos un ejército modelo de los incas. Creo que a eso debemos volver, ver cómo han sido, ¿no? Esa mística y ese espíritu guerrero que siempre han tenido. Creo que ese es el mejor modelo que podemos tomar. Definitivamente el concepto que tienen pues en los niveles que tiene el soldado va a ser distinto al general en niveles de patria. Pero tiene que sembrarse, tiene que decirse. Y acá tengo que comentar algo. Si no formamos bien a nuestros soldados, no les decimos por qué, cosa de qué defiende. No pueden solamente ser técnicos, no solamente puede saber disparar algo mecánico, de emplear un fusil. Debe estar convencido de qué cosa está defendiendo. Está defendiendo un sistema democrático, está defendiendo su país. Y lo mismo les transmito a ustedes. No podemos ser militantes y estar convencidos de los 10 puntos patrióticos. No podemos ser militantes si no tenemos la convicción de que lo que vamos a hacer. Y eso es esta tarea, de que debemos estar comprometidos con desarrollar cada uno de los puntos patrióticos para saber. Si no, como yo mencionaba, somos militantes sin alma, sin espíritu, y no vamos a lograr nada. Listo, compatriotas, seguimos. Definitivamente es necesario conjugar con otros los puntos patrióticos. Y solo con un servicio militar obligatorio y cambiar el pensamiento de cada uno de los niveles entre oficiales, entre militantes y dirigentes, todos tenemos que ser diferentes y conjugados con los otros 10 puntos patrióticos, sí hay una visión. En cuanto a hay preguntas que de repente ya no les he apuntado y no les he dicho, pero el alineamiento de la política exterior está clara y eso lo da el gobierno, lo da el presidente. Y ahí tenemos que cambiar porque ya varios años ustedes han visto cómo ha estado alineado. Muchas gracias, compatriotas, por su tiempo. Espero haber contestado a todas sus preguntas. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu participación, ¿no? Y bueno, este viernes es feriado, primero. Así que este viernes no hay escuela. Ya sabemos cuando hay fútbol y no hay... No, es una puntualización. Pero, a ver, Permíteme 30 segundos. Sí, Me faltó señalar en mi intervención el hecho de que seamos críticos a ciertos comportamientos anómalos en absoluto significa la crítica a la presencia de un valioso militar que tenemos acá en los países. No, lo siento, sí. no, el espíritu... ¿Quería hacer esta predicción? No, el espíritu de la escuela siempre ha sido, en todos los temas, ¿no? El que cada uno plantee, que cada uno dé sus ideas, y así nos vamos enriqueciendo, escuchando al resto. Montoya, por favor. Entonces, perdón, porque es una maravillosa que estoy hablando y se pone a hablar acá. No, por favor. Bueno, entonces, aquí el espíritu nuestro es el espíritu de expresar ideas, ¿no? De decir las cosas. No tenemos por qué coincidir. Y yo lo que he sacado es que mayoritariamente la gente está con un servicio militar obligatorio, que no están opuestos a eso, pero sí modificado, sí sin abusos, sí considerando al soldado, al reservista, un ser humano en todo sentido, y dar el trato que se le da a un ser humano. Esto es lo que más o menos he sacado yo de la exposición de la mayoría de ustedes, ¿no? Y me parece buena, coincido con eso, porque todos hemos sabido en determinado momento que al soldadito, es cierto, puede construir la casa del general, del comandante, ¿no? Hacer la limpieza, servía de mozo, en fin, que no tiene por qué ser. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un reglamento muy claro
¿no? Y considerar un ser humano y dar el trato que todo ser humano se merece, ¿no? Eso me da la impresión que ese es el sentir que es de general, ¿no? De la gente. Entonces es un tema que no se agota acá, por cierto, no se agota en esta clase, ¿no? Vamos a ver más adelante qué nos da nuestro invitado de ahora. En algún momento vamos a hablar, que es una especialidad también, de las fronteras, ¿no? Las fronteras vivas. En algún momento vamos a tocar ese tema, porque está muy ligado al servicio militar obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, como tiene una ligación, en el momento que lo toquemos, yo quiero que Helder tenga la bondad también de venir a conversar con nosotros, ¿no? Sobre ese tema. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir estudiando los temas, ¿no? La próxima clase yo estaba viendo la posibilidad de continuar con este tema o darlo momentáneamente por terminado y pasar a otro tema porque ya estamos terminando. Y al ya terminar, me parece que ya vamos a dar otra dinámica. Yo estoy haciendo un listado de todos los que están en la escuela, inclusive voy a chequear quienes ya están inscritos y quienes no. No es obligatorio inscribirse, ¿eh? Pero bueno, tengo que saber de los que estamos acá cuántos están inscritos. Hablé con Antonio, lamentablemente ha viajado y se quedó en que íbamos a tener una charla con él para que invitara, para que viera otras escuelas en otros barrios, en otros distritos, ¿no? Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho ya debe haber una escuela, ¿no? Inicialmente nosotros podemos apoyar un poco para que después que caminen solos, ¿no? Porque eso es lo que tiene que haber. Tenemos bastante población en San Juan de Lurigancho, tenemos en Comas también, ¿no? En San Juan de Miraflores, ¿no? En Villa El Salvador. Yo creo que por lo menos en San Martín de Porres, ¿no? Por lo menos comenzar con estas actividades. Y después que todos ustedes tienen que integrarse, los que son del partido, a sus comités de base. Y en sus comités de base deben trabajar para que haya una escuela. Tal vez ustedes mismos la puedan dirigir, ¿no? Ya eso es otro asunto. La ayuda la van a tener siempre, ¿no? Pero ya entren a los comités de base, comiencen a participar, inscríbanse en sus propios comités a los que le corresponden, y eso es de acuerdo al DNI. No yo quiero pertenecer a Lima, no, yo quiero. ¿Dónde está tu DNI? Si mi DNI está en Lima cercano, pues tendré que estar en Lima cercano. Si está en Pueblo Libre, en Comas o en otro, ¿dónde está mi DNI? Ahí tienen que participar. Y ya es hora que comiencen a participar. Ya es hora que comiencen a pensar en las escuelas, ¿no? Que dentro de las condiciones que se dan, ¿no? No sé si hay locales, eso habría que ver también, ¿no? Es decir, ustedes ya comiencen a participar en sus comités y planteen la necesidad de escuelas. Pueden comenzar con algo de tipo cultural, decir, si tienen poetas, si tienen escritores, presentando libros, presentando recital de poesía, de canto, ¿no? Porque también hay, la juventud le gusta mucho el canto, ¿no? La música. Entonces hay que buscar también jóvenes para que estos jóvenes se integren también. Necesitamos jóvenes, ¿no? Y entonces es importante eso, y ya ustedes tienen que tener esas tareas. Aquí Heber les ha dado un reto, es que traigan lo que a ustedes les parecen debe contemplar esa ley del servicio militar obligatorio. Supongo que Heber ya se va a llevar una idea de lo que ustedes han expuesto, ¿no? Pero eso hay que hacerlo. Y la otra tarea es ver el asunto del periódico y los artículos que ustedes escriban sobre la temática que tratamos acá, ¿no? Tiene que ser más o menos de 2 páginas, no más tampoco, ¿no? Bueno, dicho esto, y siendo ya casi la hora, estamos sobre la hora, me parece. Bueno, quedan 15 minutos, si alguien quiere... A ver, Montoya. Quería preguntar si lo podemos hacer la segunda parte del servicio militar obligatorio esta misma semana, ya sea jueves o sábado. Eso tenemos que conversarlo, Montoya. Normalmente nosotros no hacemos clases los sábados, ¿no? Jueves, el viernes es feriado, el jueves es 31, pero
Ya estarán coordinando. Déjenme usted coordinar primero con el general y después vemos las posibilidades que tenemos, ¿no? ¿Por qué no me llaman para esta vez? Eso lo conversamos, yo le pedí a las 5 de la tarde en casa para que coordinar. Acá no, yo no era acá, era en otro lugar de la reunión precisamente para coordinar lo de la escuela. Entonces, yo le pido ahí que no, si quiere usted una cosa, no trate de resolver lo que en su momento no se resolvió, ¿no? Lo que decían doctores, entonces les comunicamos. Por supuesto, porque se va a decidir, tengo que hablar con el general, tengo que ver su disponibilidad de tiempo y ver qué cosas hay ese día para ver si se puede o no se puede. Dígame. No voy a estar pidiendo otra presentación del artículo, pero no podría ser, de repente es una opinión mía. No podría ser una hora antes o 2 horas antes de que comience a 6 de la tarde, puede ser, una hora se puede medir. El mismo día que se puede, para no cansar a la gente, ¿no? Eso no es. Se plantea comenzar a las 6, el problema es que muchos trabajan y si comenzamos a las 6 no vienen, porque están saliendo trabajos, están arreglando. Si hay gente que viene tarde, porque yo sé que hay un problema de movilidad, ¿no? Pero si ponemos a las 6 no van a llegar, no es posible. Hay gente que trabaja, que tiene que hacer cosas en su casa y después recién viene. Entonces por eso se señaló a las 7 de la noche. Visitamos siempre a las 6:30, ¿no? Pero empezamos 7 en punto. Porque hay gente que no puede, no es posible, ¿no? Las distancias, el tráfico, en fin, ¿no? El trabajo que tiene, ¿no? Entonces no es posible. Acuérdense, porque esto se está viendo, ¿no? El horario, ¿no? Martes 5. Martes